Buen día, chicos, chicas. Vamos a ver hoy la clase del día, ¿sí? Ya me entregaron algunos las construcciones. No se olviden de usar compás, regla y transportador para trabajar con la clase del día anterior. Hoy vamos a avanzar un poquito y vamos a dejar las construcciones para seguir haciéndolas cuando volvamos a la escuela. Ahora vamos a trabajar un poquito con lo que tiene que ver con los triángulos, ¿sí? Como ahora van a ver, el título del día de hoy tiene que ver es cuando dos triángulos son idénticos, ¿sí? O sea, nosotros iguales. Lo que pasa es que va a aparecer una palabra diferente que es congruente. Cuando hablamos en geometría para decir que dos cosas son idénticas, o sea, iguales, hablamos de congruentes. ¿Sí? No se habla de que un triángulo es igual a otro, sino que se dice que un triángulo es congruente a otro. Pero si nosotros lo vamos a traducir, tenemos que saber entender que cuando hablamos de que un triángulo es congruente a otro, significa que son idénticos, que son iguales. ¿Sí? Bueno. Para empezar en el práctico van a ver que aparece un problema donde habla sobre justamente la geometría en la utilización de la geometría en la arquitectura, ¿sí? Y muestra que nos explica que las estructuras dentro de todas las figuras geométricas, ¿sí? El triángulo es una estructura que se sustenta, que no se deforma, ¿sí? Es la única estructura que no se deforma. ¿Qué significa esto? Imagínense que yo tengo armado un triángulo acá, así se ve mejor, ¿sí? Yo tengo esto y acá, ¿sí? Pero acá también hay un lado, ¿sí? O sea, tengo una viga, tengo otra viga y acá tengo otra tercera viga. Por más que yo haga fuerzas sobre este vértice, a mí se me deforma, ¿ven? ¿Pero por qué se me deforma? Porque me falta la tercera viga. Pero si yo le pongo una viga acá, por más que yo haga fuerza, esto va a estar agarrado y esto va a estar agarrado, entonces no se va a deformar nunca. Entonces, eso es lo que habla ahí en ese primer problema, ¿sí? Entonces vamos a observar esa imagen y vamos a ver cuántos triángulos hago, qué triángulos son, ¿sí? Entonces, ¿sí? Ahora, siguiendo con el práctico, vamos a encontrar que aparecen los criterios de congruencia, o sea, de cuáles son lo que yo tengo que mirar para darme cuenta y asegurarme de que dos triángulos son idénticos, son congruentes. Estos criterios son 3, ¿sí? Y van a ver que aparecen las letritas. En realidad tenemos LLL, yo lo tengo anotado acá, ¿sí? El criterio de congruencia LLL, o sea, lado, 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 ahora los voy a explicar uno por uno. Lado, ángulo, lado, o LAL, y ángulo, lado, ángulo, ALA. ¿Qué significa? Que yo para estar segura de que dos triángulos son congruentes, necesito tener alguna de estas condiciones. O bien, yo tengo como datos que tiene los tres lados iguales, ¿sí? Lado, lado, lado. A ver, yo tengo un triángulo acá que diga, yo tengo un triángulo. Yo lo estoy dibujando sin reglas. Vamos a suponer que este mide 3, este mide 4 y este mide 5. Y tengo otro triángulo dibujado acá que dice que los lados miden eso, evidentemente son congruentes, ¿sí? Si yo, para que perdí el borrador, como en la escuela, vamos a suponer que yo tengo esta imagen, ¿no? Y me dice que este mide 4, este mide 4, este mide 3 y este mide 3, ¿sí? Estos dos triángulos son congruentes y me estoy viendo que tienen los tres lados. Me está dando como dato, como escrito el número de cuánto mide el lado. Acá 4, 4, 3, 3. Y este no me dice cuánto mide, pero evidentemente es del mismo, lo comparten al lado, por lo tanto son iguales, congruentes. Entonces, uno de los criterios, el más sencillo de ver, es cuando obviamente si tienen los tres lados iguales, entonces, perdón, yo también me equivoco. Si tienen los tres lados congruentes, entonces los triángulos son congruentes. Si analizamos el segundo criterio que aparece, nos dice lado, ángulo, lado. O sea, que si yo tengo asegurado en los datos que me da el problema que dos lados son iguales, ¿sí? Y el ángulo conformado entre esos dos lados
también lo es. Yo tengo 3 y 5. Y el ángulo de acá, que está conformado, vamos a suponer así. Yo voy a inventar acá, Vamos a suponer que estos son 43 grados. ¿Sí? Tengo como dato un lado, otro lado y el ángulo. Este lado no tengo ni idea cuánto mide. Pero yo tengo otro por acá, ¿no? Que me dice que este mide 3, este mide 5 y este mide 43. ¿Sí? Tengo lado igual y el ángulo que se forma entre esos dos lados también es igual, o mejor dicho, congruente. Lado congruente y ángulo conformado entre esos dos lados congruente. Por lo tanto, estos dos triángulos, sin saber cuánto mide este tercer lado, yo puedo asegurar que son congruentes. Y el tercero de esto es el criterio que dice ALA, ¿no? Ángulo, lado, ángulo. ¿Qué significa esto? Yo tengo un lado y tengo que saber dos ángulos. Un lado, si este es 25, vamos a poner, no sé, 38 grados. Nosotros podemos calcular cuánto mide este porque sabemos que los tres sumados son 180. Pero ahora no nos interesa. Yo sé que este lado mide 5. Los dos ángulos que se corresponden a ese lado, y yo tengo otro acá, vamos a suponer que es 25, 38 y este es 5. ¿Sí? O sea que el lado congruente y los dos ángulos que están sobre ese lado son congruentes, 25, 25, 38, 38. Por lo tanto, de estos dos triángulos, no importa en qué posición estén, no sé cuánto miden estos dos lados, ¿sí? Pero yo puedo asegurar que son congruentes. O sea, yo siempre, para poder saber que dos triángulos son congruentes, tengo que tener tres datos, ¿sí? Ahora, vamos a mirar para poder resolver la práctica que tienen a continuación. ¿Sí? Yo acá me hice dos. De los primeros que me parecían que eran los más complicados son parecidos, ¿no? O sea, le cambié los datos. Por ejemplo, yo ya sé que estos triángulos son congruentes o los puedo asegurar. Vamos a mirar. Yo tengo estos dos triángulos. Acá, ¿sí? Fíjense, acá hay un detalle. Me da la medida de un lado congruente a la medida de este lado. La medida de este lado es congruente a la medida de ese lado. O sea que yo acá tengo la medida de dos lados. Lado, lado. Me faltaría saber si el ángulo es el mismo, es congruente. A ver, si yo miro acá, sería este ángulo con este ángulo. Fíjense que estos dos ángulos son opuestos por el vértice. Y nosotros ya vimos que si los ángulos son opuestos por el vértice, son congruentes, o sea, son iguales. Por lo tanto, yo ya sé, aunque no sepa cuánto mide este ángulo, sé que son iguales. ¿Sí? No tengo el conocimiento del dato exacto de la medida. No necesito transportador para ponerme a medir. Sencillamente utilizo lo que yo ya sabía, que los ángulos opuestos por el vértice son congruentes. Por lo tanto, estos dos triángulos son congruentes utilizando este criterio. LAL. Lado, ángulo, lado. ¿Sí? Si miramos acá me da la medida de uno solo de sus lados. Pero pasa lo mismo, ¿no? Acá tengo opuestos por el vértice. Por lo tanto, acá tengo estos dos ángulos iguales. Y además me da esto y esto. ¿Qué significaba cuando tenía un cuadradito así? Que ese ángulo es recto. Por lo tanto, estos dos ángulos son iguales. Entonces, congruente. Significa que tengo dos ángulos iguales, congruentes, y dos lados congruentes. Por lo tanto, tengo ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. Ángulo, lado, ángulo. ¿Sí? O sea que el criterio que utilizamos acá es ALA. ¿Sí? Les voy a dejar para que miren ustedes los otros dos y traten de buscarlo. Hay que pensar un poquito y cualquier duda me pueden preguntar.